mencionar es el tema central. El tema central no es legal, sino es un tema institucional, ¿no? De gestión pública, de eficiencia, de saber dónde destinar los recursos humanos y que se fiscalice realmente bien, y tiene que haber una capacitación, imagino un apoyo del Ministerio de Dirección Arqueológica de Lima a todas las direcciones regionales. Y un último comentario, porque no sé si tengo otra posibilidad de hablar, es, en conclusión, y desde mi perspectiva legal, se tiene que el legislador, es más allá del Ministerio de Cultura, es el Congreso que aprueba las normas, no de rango de ley. Eminentemente el legislador entiende que la protección del patrimonio cultural es eminentemente a través de la restricción de derechos, ¿no? Y ese camino es equivocado. Si uno lee la ley actual, en el texto de la ley están todos protegidos, es una maravilla, ¿no? Pero ¿por qué no pasa en la práctica? ¿Por qué? Porque el legislador lamentablemente no entiende que la ley no regula objetos, que son objetos inanimados. La ley regula conductas humanas. Un huaco que está enterrado, mientras que esté enterrado nunca se le va a aplicar la ley. Se le va a aplicar la ley cuando alguien lo descubre, sea un arqueólogo, sea una máquina que está haciendo una obra. Entonces, lo que tiene lo que se tiene que hacer es incorporar incentivos para generar comportamientos responsables de las empresas y de los individuos, junto a restricción, no solo restricción. Gracias. Los siguientes comentarios son por Alberto, una posición contraria a las leyes, y realmente nos sentimos muy afortunados que usted sea para ver otro punto de vista. Sí, muchas gracias. ¿Funciona el micro? Sí, gracias. Sí, nosotros estamos sosteniendo un punto de vista bastante distinto que tiene que ver, Juan Pablo lo ha planteado bastante bien. El tema no es solamente el tema de las acciones que se están tomando ahora, sino es el tema de la institucionalidad del sector cultura, que es el tema de fondo. Cuando terminaba su interesante presentación, el doctor Torres nos decía que sería importante e interesante que se pueda socializar el tema de las nuevas normas que están dando, pero al mismo tiempo nos decía que el decreto supremo que anunciaba está por darse uno de estos días. Y cuando se dio el primer decreto supremo, tuve que hablar con el ministro, con el mismo doctor Torres, el viceministro y demás, la percepción que puedo plantearles con toda sinceridad de capacidad de diálogo, que es capacidad de escuchar el otro punto de vista, de intercambiar puntos de vista, no está siendo desarrollada por el Ministerio, y eso es profundamente preocupante en cultura. Eso como un comentario. Habría mucho que comentar sobre la política, el tema político-cultural, pero hay que tratar de aprovechar el tiempo lo más, con la mayor precisión. El silencio administrativo positivo en el Perú, o negativo en el Perú, no solo está establecido en las normas que se han citado, sino también está establecido, y en este caso de una manera mucho más taxativa, por la Ley de Procedimiento Administrativo General, que dice: cuando los disputarse sobre asuntos de interés público, incidiendo en salud, otros temas y el patrimonio histórico-cultural de la nación, los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio, con silencio negativo. Entre esos, los procedimientos con silencio negativo están los relativos al patrimonio histórico-cultural de la nación. Pero es cierto, la norma normalmente, generalmente, prevé mecanismos para que se puedan dar excepciones. Una norma absolutamente rígida puede terminar convirtiéndose en un factor negativo al cambio, al progreso, al desarrollo, es evidente. Entonces, como han citado bien los abogados que han hablado anteriormente, esta norma tiene una salida que le permite al administrador, en casos debidamente justificados, tomar el camino de la excepción. Para mí la pregunta es: ¿el camino de la excepción es el que le corresponde tomar al Ministerio de Cultura? O sea, el camino de debilitar el sistema es el que le corresponde tomar al Ministerio de Cultura, porque eso es potestativo. No está diciendo se va a obligar a que determinados trámites por algún motivo político se pongan dentro de la lista de lo positivo por excepción. Está diciendo que la excepción debe ser fundamentada. Y personalmente no encuentro que debilitar un procedimiento con esta excepción sea la forma correcta de actuar desde el Ministerio de Cultura. Yo esperaría que el Ministerio de Cultura
utilice. Los abogados sabemos que muchas veces la norma, el argot popular es echa la ley y echa la trampa. Eso por supuesto no lo quiero decir, simplemente por contextualizarlo, ¿no? Es lo que se dice popularmente. Lo que sí es cierto es que siempre una ley es interpretable, pero normalmente el que interpreta desde un sector lo interpreta a favor de su sector. No busca la forma de eludir un sistema de mayor protección, sino busca la forma de disminuirlo. Y yo no concuerdo de ninguna manera en que el decreto supremo 009, que es derivado del 004, el 004 me parece que está en 2009, se refiere a un aspecto específico de inversión en el gobierno de Alan García con un anexo de listado de proyectos. Y el 009 excedió un poco, porque trata de normar en torno al 004, excedió un poco y efectivamente puso el silencio administrativo positivo. Pero las normas tienen dos formas de entrar en vigencia. Una es la vigencia formal de estar en el peruano y otra es la vigencia real, que implica la interpretación de la norma, el juicio justo del administrador en nombre del Estado. Y en este caso, como lo ha declarado el ministro Barón y como lo he podido conversar con diversas personas vinculadas a estos trámites, el silencio administrativo positivo no se aplicó. Y no se aplicó porque la Constitución está por encima de estas normas. Y la Constitución dice que cuando hay una ley que garantice mejor los derechos, en este caso las normas estas que les estoy mencionando de procedimientos administrativos y lo que se mencionó anteriormente de la ley de silencio administrativo, son una mejor garantía. Y entonces una mejor garantía desde el punto de vista constitucional. Además porque nuestra Constitución tiene un principio de presunción de la condición de patrimonio cultural para todo lo que parezca ser patrimonio cultural. Entonces no hay razón para debilitar las normas. Sabemos que el SIDA puede encontrar cosas que parezcan ser patrimonio cultural y de repente inclusive no lo son. Pero la presunción los pone a la misma altura. Y la ley de patrimonio cultural dice que la presunción solo se deja de aplicar por resolución expresa del órgano respectivo. Solamente en ese caso, lo que parece ser patrimonio se deja de tratar como si fuera patrimonio. Entonces hay dos principios superiores y quienes aplicaron el decreto, o se vieron en la coyuntura de aplicar el decreto supremo 009, dijeron no lo aplicamos porque hay un principio de aplicación por control difuso constitucional, corresponde a todo funcionario público. Así en la práctica el silencio administrativo positivo para este tema no llegó a estar en vigencia. Se mantuvo sí en la siguiente resolución ministerial, que es la del TUPA 271-2011, silencio administrativo positivo para la emisión de SIDAs. Pero léase bien, para la emisión de SIDAs. Les voy a poner un ejemplo que es un poco burdo. Antes, el DNI era un documento que le entregaban a la persona que había cumplido 18 años de edad. Digamos que se pone silencio administrativo positivo. O sea, si yo tengo 18 años de edad, demuestro que tengo 18 años de edad y no me dan mi DNI, exijo que me lo den sin ninguna resolución ni nada, que lo impriman inmediatamente y me lo llevo. Porque si ya cumplí el requisito de los 18 años, entonces no hay más que probar. Pero si decimos silencio administrativo positivo para todo, se presenta un chico de 15 años y dice, oiga, tengo 18 años. No logran demostrar su edad, a los 20 días, según esto, va en reclamo. Me imprimen mi DNI porque por silencio administrativo positivo ya cumplí el requisito. El ejemplo es un poco, digamos, infantil, pero es muy claro con periodistas que he podido hablar en estos días. Ha sido el ejemplo que más me ha funcionado. Porque lo que sucede es que la resolución ministerial 271-2011 dice qué requisitos, así como los 18 años de edad, qué requisitos debo yo cumplir, particular, interesado, para solicitar un SIDA. Y entre esos requisitos tenemos el 6, copia de la resolución que aprueba el rubro, y el 7, informe de supervisión y evaluación técnica de campo. En el 054, ninguno de esos requisitos se mantiene. Lo que significa, ya no tengo que demostrar que ha habido eso, en principio. O sea, que el silencio administrativo, en este caso había silencio administrativo, es cierto, pero para la parte solamente administrativa, no para la parte patrimonial de fondo. En eso sí discrepo
con Juan Pablo, porque al haber eliminado estos requisitos, se está eliminando ese paso previo. Y acá no había silencio administrativo alguno. Tenía que haber un informe concreto, cierto, escrito, determinado. Entonces, al eliminarse ese paso y decirse que en 20 días se obtiene el CIRA, está todo el proceso, que es el 154. Pero lo mismo se puede deducir, con algunas gravedades más, desde el reglamento que está dado por resolución ministerial. Porque el reglamento que está dado por resolución ministerial en el 7.33 nos dice la inspección ocular. Primero, seamos realistas. La inspección ocular es un término que jurídicamente puede tener de repente algunas precisiones, aunque yo he hablado con varios peritos y me han dado peritos judiciales y me han dado diversas versiones de lo que pueda entenderse por inspección ocular, pero es un término profundamente débil para lo que era antes el PA previo al CIRA. Y ese PA no tenía silencio administrativo positivo, insisto en ese detalle. Entonces, esa inspección ocular es parte del silencio administrativo positivo. Uno. En segundo lugar, esta inspección ocular es potestativa, no es mandatoria. Y como lo han reconocido algunos abogados del propio ministerio en reuniones, que bueno, pues la información fluye, en reuniones que han tenido internas, dicen, el mayor problema que tenemos en la práctica es que esta inspección ocular potestativa no es mandatoria para el particular. Así que así como le suceden a los arquitectos del ministerio que van, tocan la puerta y digan, oiga, inspección ocular, y el particular le dice, tráigame su orden judicial, también le puede pasar al inspector que no haya, y sigue corriendo el silencio administrativo positivo. Y lo tercero, en 20 días, con las condiciones de nuestro país, es posible que se realice, aunque sea una inspección ocular, en lugares de nuestra Amazonía, en lugares de Lima, Yauyos. ¿En cuánto tiempo se llega a esa zona? Y todavía no se ha modificado la norma del ministerio que dice que para solicitar viáticos, el solicitante debe presentar su pedido 7 días antes. Así que ya se consumieron 7 días en la solicitud de viáticos. Quedan 3. Más el viaje, la inspección, el informe y demás, lo más probable es que lleguemos, en muchos casos, al silencio administrativo positivo. Y eso a mí me parece profundamente preocupante, lo repito, y les digo que la legalidad de los instrumentos también me parece, porque también, bueno, pues estamos hablando de temas legales específicamente, y me parece profundamente preocupante porque el reglamento que se ha aprobado, en realidad lo que aprueba es una directiva de arqueología, es decir, es una norma de menor rango que la resolución viceministerial aprobada. Y esta resolución viceministerial dice que de acuerdo a lo dispuesto por el decreto supremo tal 054, 060, no son aplicables para la determinación de CIRA en el inciso primero, artículo 8, artículo 23, el 57, 71 al 63 del reglamento de investigaciones arqueológicas, que es una resolución suprema. ¿Puede una directiva decir que no es aplicable una resolución suprema? Me extraña muchísimo porque parece, tengo entendido de todos los documentos que se ve antes, que se plantea el tema como una, con el visto bueno de asesoría legal, y eso me preocupa. Pero el tema de fondo es la capacidad de tener un ministerio que sea propositivo o un ministerio que sea bombero.